¿Qué pasa, por sí, ejemplo, en las casas donde tenemos árboles ya añosos de hace 20, 30 años atrás sí. y están ahí, nadie los viene a podar, o, o- o árboles que uno poda, uno planta y después se hacen grandes y hay que podarlo? Es decir, Bueno, no hay una política de la comuna directamente que va programando las podas cada calle por calle? Porque a veces uno espera y eh, espera año tras año y la comuna no no, aparece nunca. le comento una cosa, vamos a ir por partes. Por un lado, el árbol vive muchos años, o sea, un árbol de 20 años o 30 es justamente es muy joven, el árbol supera la edad del humano. Y sí, va creciendo hasta que se estabiliza, que son 30, 40 años, más o menos promedio, que el árbol se estabiliza en cuanto a altura y en grosor. A veces sigue creciendo en grosor más que en altura. Pero bueno, le comento. Acá el pueblo Ester, justamente, por lo menos de lo que me acuerdo, y incluso de antes también, se ha ido forestando a lo mejor de 30 años a esta parte, o más, pero la mayoría de los árboles tienen casi todos la misma edad, dentro de la parte más urbanizada le hablo, o dentro de donde han hecho los viejos loteos. Entonces, claro, la demanda a veces de trabajos no da abasto, porque justamente se presentan más que nada en la época de invierno, que la gente quiere la poda, porque bueno, en ese momento no goza de la sombra y demás. Y aparte hay una cosa, querido Scarafoni, se poda en base a la ley, en base a las ordenanzas, cuando hay 5 o 6 ítems que son los que nos permite la provincia hacer los trabajos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, estoy Ajá, bien. No, atentamente. ¿sabe por qué pregunto? Porque se corta, 2 por 3 se me cortaba, hoy Claro, también con la persona me llamó, entonces por eso consulto. no, sí, está bien. Le decía, hay 4 o 5 ítems, de los cuales están, nosotros tenemos también en la comuna, hasta se los puedo nombrar si a ustedes les interesa, por los cuales se puede podar. Nosotros tenemos que dar cuenta, yo todos los años, en el mes de marzo, tengo que dar cuenta a la provincia, a medio ambiente, lo que se hizo el año anterior, en base a los ítems permitidos por la ley y lo que se va a hacer el presente año. Bien, Eso se va repitiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este año yo digo, bueno, vamos a podar y ya lo programé y lo planifiqué y la provincia lo sabe, tales veredas o tales calles, lo mismo las extracciones. Pero después surge otra necesidad que no apareció en esa planificación. Pero bueno, lo informo después el año que viene. Pero le digo, podar por podar, como la gente piensa, o como es un frutal que la gente lo poda todos los años para que produzca más grande, menor cantidad, pero más grande, no. Acá estamos hablando de plantas de ornamentación, donde cuanto claro, más copa mejor, por la polución, por el intercambio gaseoso, hay un montón de factores, claro. por unas cuestiones biológicas también. Ahora bien, Sí, ingeniera, sí, yo lo que le quería preguntaba, yo, por ejemplo, el sí, caso mío y de muchos vecinos, que tenemos árboles grandes y sí, que los ya álamos, los álamos, hay algunos, sí, a veces incluso fresnos, sí. a veces hay fresno, que Ujú. son gigantes, que las ramas ya tapan, incluso perjudican la seguridad porque tapan la iluminación. Hay calles que están iluminadas, pero los árboles la hacen oscura. La comuna, ¿cuál es el programa? No se puede difundir desde la comuna qué calles van a tomar y porque si no cada uno tiene que andar No, no, preguntando. no, el tema es así, Scarafoni. Nosotros, por ejemplo, puntualmente, hoy están podando en una de las calles del Country 16, Echeverría, en forma, lo que nosotros llamamos poda de rutina. ¿Qué Eso es lo que significa queremos eso? saber. No, no, pero por eso le digo, eso lo hacemos, por ejemplo, este año, le digo, hemos podado todo el año, después le voy a decir qué periodos respetamos y qué periodos se pueden podar. Pero bueno, en este momento estamos haciendo una limpieza, porque como la savia está bajando, no se puede intervenir mucho las plantas, en bajada de copa y todo eso. Pero sí limpieza para justamente la gente pueda ver, para un despeje peatonal, un despeje vehicular, para que no se agarre las partes altas cuando es un camión. Y por supuesto luminarias. O sea, eso a veces lo hacemos por rutina, como le digo, cuando tomamos una calle, cuando vemos que está generalizado el problema.
Y la otra también alternativa, que estamos continuamente atendiendo eso, porque hay fichas hechas en la comuna donde el vecino va, informa a la calle, y la chica, la auxiliar que está, le toma los datos y demás, a veces lo hace el mismo vecino. Hay jardineros autorizados que la comuna capacita, es decir, lo hago yo, para que pueda hacer trabajos de poda en base a las consignas, como hacen nuestros podadores. Ellos mismos a veces acercan las planillas, o sea, no se nos escapa. Si el vecino está interesado y se moviliza y pide, nosotros lo vamos haciendo. Pero no el es único problema, el trámite. ¿No debería ser al revés? Es decir, que la comuna informe la rutina que tiene programada, entonces el vecino sabe que en determinado momento... No, yo le informo a Medio Ambiente, por ejemplo, lo que pensamos hacer, que es lo que decía. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasamos como Echeverría, que le digo, porque vimos que había una necesidad y la planteaban bastantes vecinos y aparte lo notamos, porque todos los árboles estaban de la misma forma, no es que algunos sí, otros no, como pasa en la mayoría de las cuadras, porque si un árbol o dos de la cuadra molesta o interfiere, bueno, tengo que hacer de ese nomás, no toda. A mí no me acepta hacer rutinas de trabajo cuando haya a lo mejor un árbol más chico que otro o que no tapa, que no tengo por qué podar, porque eso sería, bueno, obrar sin Está criterio, bien, Scarafoni. No, eso lo entiendo, eso lo entiendo, pero si ustedes... que tiene que venir. Está bien, pero yo digo, no debería, me parece a mí. Por ejemplo, usted tome una calle, por ejemplo, Juan José Paso. Se ha hecho, disculpe, Scarafoni, el año pasado nosotros tuvimos dos equipos, o sea, uno de la comuna que es más antiguo y otro contratados, que cuando en verano hacían pasto y en invierno hacían poda, donde yo ya ni me acuerdo, ya te digo, pero está todo en carpeta, todo informado, donde tomaba este muchacho calles que yo veía que era el 75% había que podar, y él lo hacía, a lo mejor no le había pedido, o uno o dos veces, a lo mejor ni le habían pedido. ¿De qué barrio le estoy hablando? Bueno, de la zona de Gerardi, de la plaza, de las que yo me voy acordando, de la zona de la plaza del Australiano, Solares del Sur, hicimos Brasil así por rutina, la parte baja, o sea, no, se va haciendo, pero por ahí atendemos a veces que se nos suman todos los días y reclamos de vecinos, entonces en la época que haya que hacer trabajos de poda que se desfolia, acudimos a ellos porque, bueno, yo los verifico, veo si realmente corresponde, porque si no corresponde yo le hablo al vecino y le digo esto que le estoy diciendo a usted, Scarafoni, claro, podar por podar, no. No es que uno quiere podar por podar, porque la verdad que claro, uno pero hay gente que podar. piensa que sí, que podar porque llegó el invierno. No es el caso, gente. No es el caso que estamos hablando. Yo lo que le digo es que me parece que debería la comuna o usted informar, bueno, vamos a digamos a caminar o a verificar, por ejemplo, en la calle Juan José Paso, en la calle Rivadavia en el mes de mayo, 4, 5, 6 calles donde nosotros sabemos incluso informarla a los medios, subirla a Prensa Ester, cosa que nosotros podamos levantar esa información y decir, bueno, si yo vivo dentro de esas calles, no necesito ir a la comuna y reclamar, porque sé que en algún momento del invierno van a pasar a podar. Ahora, el problema es que uno espera. Yo no tengo... Hay mucha gente que no tiene tiempo de ir a la comuna. Pero tiene correo electrónico, tiene los teléfonos a su disposición, tiene los jardineros que ya le digo que va. Le digo por qué, porque yo para la provincia no puedo hacer barridas generales, por lo menos no es lo correcto. Si lo hace un intendente que no está bien asesorado es problema del intendente, pero teniendo un asesor que sabemos que hay que tomar cada árbol en forma individual, bueno, si están muy parecidos uno con otro, porque se forestaron toda la misma época, por ahí puede ser algo más de rutina, pero hay que tomarlos previamente en forma individual para que la comuna no reciba sanciones, no se le paren los convenios. Hay un montón de artilugios, porque cualquier vecino que ahora le pide la poda, mañana no le gusta o no la pidió y le pasamos y nos hace un problema, porque surgen Scarafoni y le aplican las leyes que están en contra de eso, porque la protección de la rueda y un montón de cosas. O sea, hay que acudir cuando es necesario y cuando el vecino se inquieta por algo, entonces con más razón lo pidió el vecino, que si viene arbolado público se siente con cierto derecho porque está enfrente o porque pertenece a toda la comunidad. ¿Se da cuenta? Claro, yo por ejemplo tengo que reconocer la calle Rivadavia fue cuidada y he visto que se han hecho podas, se han limpiado. El año pasado se le podó la parte baja, por ejemplo.
La pero parte alta, yo le aclaro esto, Escalafoni, que tenemos la gran deficiencia. Por ejemplo, una oportunidad, una vecina suya le bajamos la copa, que para determinados árboles habría que hacerle eso, por ejemplo, los álamos. sí. Pero nosotros no tenemos, o si bien tenemos la motosierra de altura, es la que trabajamos ahora hasta cierta altura, pero no tenemos hidro, dependemos pura y exclusivamente del equipo grande, del equipo de altura de la cooperativa, que antes se nos hacía más fácil porque Pueblo Ester era mucho más chico y era menos demandado por la cooperativa el equipo. Resulta que ahora están poniendo cables de un lado, de otro, en distintos barrios, en distintas localidades, porque atienden otras cosas aparte de otras localidades aparte de Pueblo Ester. Y hay especies como los álamos, yo decía, como el Country 16, que el año pasado hicimos de escope, que lo tenemos que hacer con ese equipo, y a veces nos lleva una mañana para 2 plantas, porque es terriblemente difícil de escopar, bajar, no dañar nada, no causar ningún accidente. Pero por eso hay plantas que sí o sí necesitan un equipo grande, que es el equipo de altura. La pregunta sería, si usted hablaba de 5 puntos, de todo el trámite, ¿no es cierto?, para de alguna forma asegurar Hacer que la ya, poda. claro, para realizar la poda. Una vez que ya tienen esa cantidad de árboles que ustedes tienen la autorización de podar, ¿llegan generalmente a abastecer esos casos puntuales que sí ya están preparados para realizarla, o la comuna no da abasto con el personal? O sea, capaz que a veces nos demoramos porque tiene mucho que ver el clima. A veces cuando nos toca mal tiempo, bueno, hay que parar la poda, no la podemos hacer ni con lluvia ni que después de una lluvia, porque bueno, es resbaladiza, es bromada, el operador está arriba de la planta, incluso no es bueno para cicatrizar también con la humedad las heridas. Pero lo que es poda chica, yo le digo que estos últimos tiempos, o sea, estoy hablando del año pasado y de este año, lo que va de este año, está bastante al día. Poda chica, me refiero a lo que no va con el hidro. ¿Por qué? Porque logramos con la provincia de que, como otras comunas también, se nos permitiese la poda todo el año, con la aclaración, que hay un fundamento técnico de no hacerlo, podas intensas, por ejemplo, o de gran magnitud, sin ser con hidro, pero que una vez se les interviene mucho, cuando todavía no se ha defoliado. O sea, en este momento que la planta tiene que mandar la reserva a la raíz o al tronco, no es conveniente hacer poda donde uno le saque gran parte de la copa, porque Claro. todavía no ha mandado reserva. Entonces, este es un periodo que uno tiene que hacer limpieza, como estamos haciendo, por ejemplo, en Echeverría, que se saca toda rama de abajo, que le queda el 80% de la copa y no le afecta al árbol. Y otro periodo que no se puede es cuando la planta empieza a subir savia, que es a principio de primavera, Claro, o sea, claro. septiembre, O sea, sí, por ahí. lógico, hay un periodo donde hay... Claro, que antes ve, por ejemplo, incluso por la misma ley, decían junio, julio, agosto, y punto, porque es cuando se defoliaban todas. Claro. Pero no, es imposible, y bueno, con criterio demostrable y demás, se logró, que se le digo, tanto para esta y otras comunas y otros profesionales en otras, que nos permitiesen salvando esos 2 periodos que yo le comentaba. De esa forma pudimos llegar a muchos más reclamos. Lo otro era prácticamente siempre estábamos adeudando, porque es lógico, pues los teres grandes, los árboles que antes tenían 2, 3 años ahora tienen 20, 25, entonces al intervenirlo lleva más tiempo que un arbolito joven. O sea, incluso hay muchos barrios, los nuevos barrios también, se les obliga a poner árboles al loteador y hay que intervenirlos, o sea, porque vienen del vivero, pero hay que darle una pequeña podita para después no tener problemas. O sea, es continuamente. Entonces, por supuesto que a lo mejor no hemos llegado a todo el mundo, pero se trata de mejorar. O sea, yo le digo que hace años que estoy en esto, y estos 2 últimos años, a raíz de que se implementó mucho más largo el periodo de trabajo de poda y que hay distintos grupos, no solamente uno que tengo que es de la comuna, sino de contratados, más o menos vamos llegando. Pero no es, Sí con- se no es- no es adeuda, por problema sí se adeuda. de personal, ¿no? Por supuesto que si yo tuviera más cuadrillas, más equipamiento en cuanto a motosierra y demás, obviamente uno puede abrir otro grupo y hacer otra zona.